Si lo tiene, me dice amén. Puede tomar asiento para que esté ahí sentadito como niño bueno y niña buena en el Señor. Si quiere estar de pie, también de pie. Lucas 24:44, ¿lo encontró? Dice la palabra del Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras. En todo el contexto de este pasaje bíblico podemos mirar a dos personas que iban caminando a Emaús e iban caminando tristes, dice la palabra. Platicaban entre sí las cosas que habían acontecido y mientras ellos iban caminando, dice la escritura que Jesús se acercó con ellos y les preguntó, ¿qué pláticas tienen ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Y dice la escritura que estos dos personas que iban camino a Emaús comenzaron entonces a hablar con Jesús y le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén? Y Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y dice la escritura que ellos comenzaron a relatar lo que había acontecido en ese momento. Empezaron a decir de Jesús el profeta y comenzaron a decir lo que Jesús había prometido y que aparentemente no había sucedido absolutamente nada. Y dice la palabra que entonces Jesús comenzó a caminar con ellos y al momento de caminar con ellos, habló con ellos abriéndole las escrituras. La primera que podemos ver en este contexto de la escritura es que les abrió las escrituras hablando de ellas mientras caminaban. Y en ese transcurso ellos comenzaron a deleitarse y a escuchar la palabra del Señor y comenzó a arder su corazón en ellos, dentro de sí, de escuchar esas palabras de vida que Jesús hablaba mientras caminaba con ellos en el camino. Y dice la palabra que entonces llegaron al lugar donde ellos tenían que llegar a hospedarse y mientras ellos llegaron Jesús hizo como que iba más lejos y ellos lo obligaron a quedarse. Hey, quédate con nosotros. Jesús entró con ellos y al momento de sentarse a la mesa, dice la escritura que entonces Jesús tomó pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Y al momento de repartirlos ellos comenzaron a mirar y dice que les fueron abiertos los ojos. Vieron que era Jesús. Al principio sus ojos estaban velados y no reconocieron que el que caminaba con ellos era Jesús. Pero en el transcurso del caminar, cuando Jesús les hablaba la palabra del Señor porque les abría las escrituras. Y segundo, después de que Jesús sentado en la mesa comiendo con ellos, repartiendo el pan y comiendo, dice que se les abrieron los ojos. Dos cosas que miramos entonces. Se le abrieron las escrituras, Jesús les abrió las escrituras y les abrió los ojos para que lo pudieran ver. Pero al momento entonces ellos al mirar que Jesús se desapareció de su vista, se miraron unos a los otros y ellos se regresaron a Jerusalén para reunirse con los demás discípulos. Dice la escritura que se reunieron con los 11 y otros más que estaban ahí presentes y en ese momento Jesús aparece y comienza a hablarles. Y esta es la palabra donde le dice, y Jesús les dijo estas palabras, dice, esto es lo que les hablé aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí está la palabra, la tercera palabra que podemos encontrar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió las escrituras, les abrió los ojos y ahora les abrió el entendimiento. ¿Qué es entendimiento? El entendimiento, entonces tenemos que poder reflexionar en esto. Es la facultad de pensar o la facultad de la mente de aprender, de entender, de razonar, de tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Otra definición que podemos decir acerca de lo que es entendimiento es la facultad de pensar y también no solamente de pensar, sino de obrar con buen juicio, con prudencia, con sensatez,
con reflexión y con responsabilidad. Estas cosas deberían estar presentes en la vida de los discípulos, de comprender y entender lo que Jesús estaba haciendo en ellos, pero ellos estaban sin entendimiento. No podían o no tenían esa capacidad de entender, razonar lo que estaban viviendo. Jesús había aparecido. Y es por eso que Jesús les abre el entendimiento de las Escrituras, para que ellos a partir de ahí comenzaran a entender lo que no habían entendido. Hay razones. Nosotros, hermano, por un momento cuando miramos la Escritura, yo creo que la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz, y cada día que escuchamos al Señor hablando, nos va abriendo el entendimiento de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que continuamente el Señor nos está enseñando. Primeramente nos abrió las Escrituras en el camino. Después nos abre los ojos para poderlo conocer y verlo. Pero después comienza Él a abrir las Escrituras para que podamos entenderle lo que dice las Escrituras de Él. ¿Me doy a entender? ¿Saben? ¿Cómo? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? ¿Sabe que hay cosas que nosotros conocemos en tres cosas? Podemos aplicarla en tres formas. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? Lo primero, que lo que conocemos es, adquirimos conocimiento o entendemos cosas a través de nuestros 5 sentidos. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuáles son los 5 sentidos? En la mañana les pregunté a las que estaban presentes y nos hicimos bolas todos ahí, ¿verdad? Y unos decían una cosa y todos decían, y todos concordamos que eran los 5 sentidos. Ahí, medias ahí, pero me gustaría escucharlos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Quién quiere participar? Olfato, eso uno. Oído. Vista. Tacto. Y gusto. Ahí están los 5 sentidos. De esa forma nosotros podemos entender ciertas cosas o conocer ciertas cosas. Usted puede conocer, cuando por medio de la vista, usted puede conocer a una persona y dice, oh, tengo conocimiento en la base por la vista. O conoce cierto alimento o algo por el gusto, ¿verdad? Adquirimos conocimiento acerca de ello. Pero otra de las cosas que podemos nosotros conocer es por medio de nuestro razonamiento, de nuestra forma de pensar en lo natural. Otra de las formas que nosotros adquirimos conocimiento o entendemos cosas es por las experiencias que vivimos a diario. Vamos adquiriendo conocimiento de ciertas cosas, me doy a entender, y entendemos ciertas cosas. Podemos aplicar estas 3 cosas, pero hay cosas, y esto lo estoy hablando en lo natural, en el mundo físico, no en lo sobrenatural. Pero hay cosas que nosotros no debemos entender y se refiere a las cosas sobrenaturales o a las cosas espirituales, que nosotros solamente las podemos entender por medio de y a través del Espíritu de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios, y me puede acompañar, es un pasaje donde usted quizás esté muy familiarizado en cuanto a eso, de cómo nosotros podemos entonces conocer cosas, no en nuestra naturaleza humana, sino en una naturaleza espiritual. Dice la palabra 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Si lo tiene, vamos a leerlo junto para que usted pueda reflexionar en cuanto a lo que el Señor nos dice en esta porción de la Escritura. Lo encontró. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Y no las qué? No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de entendimiento, también hablamos no solamente de la facultad de pensar, sino también cuando hablamos de entendimiento, hablamos de entender y saber discernir. Discernir es hacer la diferencia entre una cosa y la otra. De hacer la diferencia en lo que es natural y lo que es lo supernatural o lo espiritual. Entonces, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y eso es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Ahora, recuerde que Jesús les abrió, ¿qué? El entendimiento de las Escrituras. Quiere decir que estos discípulos estaban con Jesús y muchas de las cosas no las entendían. Tenían que ser reveladas, tenían que ser abiertas
por Jesús a través del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, hay razones que quizás nosotros no comprendamos o entendamos la Escritura o la palabra del Señor. Yo quiero dejarle alguna de estas razones de las cuales usted quizá no puede entender la palabra del Señor. Lo primero que podemos encontrar en la palabra del Señor es que muchas de las veces que no se puede entender lo de la Escritura o la palabra del Señor es porque quizá tenemos un entendimiento entenebrecido. Pastor, ¿qué es entendimiento entenebrecido? Bueno, entenebrecido habla de oscuridad, habla que está lleno de tinieblas, que no hay luz. Eso es referente a eso, que está lleno de luz, que está la imposibilidad de poder ver alrededor o su entorno. Eso podemos describir eso de entendimiento entenebrecido. Para poderlo comprender un poco mejor, debemos ir al libro de Efesios. Por lo menos el libro de Efesios nos da 4 cosas de lo que se refiere a una persona que tiene entendimiento entenebrecido, que está lleno de tinieblas, de oscuridad, que carece de la luz de Cristo en su vida. Efesios capítulo 4, versículo número 17. Ahí voy a acompañar con ustedes también para juntos leerlo, y si lo tienen, me dice amén, por favor. Efesios 4, 17, dice así, de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Nota bien? Por lo menos 4 cosas de una persona que tiene el entendimiento en oscuridad, que no puede entender o comprender la realidad de lo que es lo espiritual. Primero, que tiene una mente de vanidad, una mente vacía, hueca, sin propósito, sin sentido. Lo otro es que el que tiene entendimiento entenebrecido es que está ajeno a la vida del Señor. No reconoce, es extraño, para él es extraño el conocer las cosas del Señor. Lo otro que podemos mirar es que hay ignorancia en ellos. Desconocen las cosas de Dios. No tienen el pleno conocimiento del Señor. Quizá conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Hay ignorancia en ellos en su vida. Y lo otro es que también existe incredulidad. Son incrédulos, dice la Escritura, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, también tienen un entendimiento entenebrecido. Tan duros de corazón que no quieren darse a entender de lo que el Señor quiere estar hablando y ministrando a sus vidas. Esa sería una de las razones. Otra de las razones es aquello que nosotros conocemos de una manera literal. Siempre cuando usted quiere acercarse al Señor y conocer del Señor, para entender las cosas del Señor y para conocer al Señor y conocer de su Escritura, tenemos a ese enemigo que es real. Así como Dios existe, también el enemigo existe. Y ese es el enemigo que va a querer entonces estropear para que nosotros no podamos tener un amplio conocimiento o entendimiento de las cosas del Señor. Dice la Escritura, y si me puede también acompañar a esta porción de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Me da gusto que traen su escritura en mano. Yo los hacía traer su iPad, su tableta, ¿no? Todos con su Biblia en mano. Oye, eso es magnífico, ¿ah? Aleluya, dicen por ahí. Aleluya, brother. Estamos ahí. Dice, lo encontró, segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio,
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra razón por la que quizá nosotros no podamos entender las cosas divinas o del Señor es por aquel que quiere cegarnos el entendimiento, que es el diablo mismo. Otra de las cosas que puedo observar en cuanto a no poder estar sin entendimiento es que nosotros quizá nuestras enseñanzas que nos imparten, nos dan, está basada a tradiciones o enseñanzas de hombres. Y es por eso que a veces no podemos entender las cosas divinas y las cosas espirituales, porque cuando nos congregamos, muchas veces el pastor, valga la redundancia, enseña tradiciones, enseña doctrinas como de hombres, pero no de lo que está establecido en la Escritura. Y por eso es que las personas pueden carecer de entendimiento de la Escritura en sí. Sí, y están llenas de conocimiento en cuanto a lo que es bien. Vemos a la iglesia como un edificio, vemos a la iglesia como una institución, vemos a la iglesia como una denominación, pero no vemos a la iglesia como una relación con el Señor. Por las tradiciones que el hombre enseña, muchas veces cometemos errores. Recuerden que estamos en crecimiento y cada día estamos aprendiendo. Quizá en mis... y voy a seguir cometiendo errores, como todos los cometemos, pero quizá en años para atrás enseñé cosas basado en ciertas cosas que usted debería de hacer, ¿verdad? Que usted tiene que ponerse y no ponerse, que es pecado esto, que es pecado el otro. Cuando uno llega a la Escritura, se da cuenta que en sí lo que el Señor quiere que aprendamos es lo que dice Él y no lo que dice el hombre. Para eso entonces vamos a lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 15, versículo 2. Mateo 15, 2. Dios es bueno para con su pueblo y para con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Mateo 15, versículo número 2. Le damos gracias a Dios porque siempre nos enseña cosas nuevas. Ahí está. ¿Lo encontró? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan, qué dice? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Versículo número, déjeme adelantarme, versículo número 7. Y me gustaría que lo leyera para que no se vaya a ofender que yo estoy hablando algo que no quiero pues hablarlo de mi propia palabra. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Es importante entonces nosotros reunirnos y que el que está transmitiendo la enseñanza la transmita a través de lo que dice la palabra y no lo que él piensa que se debe hacer o no hacer, de imponer cosas. Hace tiempo, y quizá mi madre pueda ver hoy el video, ella se estaba congregando y le digo que todos cometemos errores. Mi papá le compró un anillo, unos aretitos de oro para que los usara, pero en su iglesia le enseñaron que era pecado usar aretitos. Pero cuando uno se va a la Escritura, se da cuenta que esos son cosas superficiales que no traen condenación. Todo está basado en el corazón de la persona. ¿Me doy a entender? Y aquí es donde Jesús les dice a los ancianos, les dice, ustedes están enseñando tradiciones. Y por ende el resultado es que el pueblo no me conoce, de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y dice la palabra entonces que Jesús estaba enseñando a la multitud y le dice ahí literalmente el versículo número 10, note lo que Jesús les dice. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y ahí se acercó Pedro para preguntarle a Jesús acerca de lo que estaba pasando. Y mire lo que dice el versículo número 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Aún vosotros sois aún sin entendimiento? Y comienza entonces a explicarle Jesús a Pedro: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sabía eso? Todo lo que usted come va ¿hacia dónde? Al estómago, ¿verdad? Y de ahí, cuando usted dice voy al baño, ¿verdad? Va al baño. Esto no contamina al hombre. Lo que decían los fariseos o los ancianos que enseñaban que tenían que lavarse las manos porque entonces estaban en mal o estaban en pecado. Que ciertas cosas que aprendemos o escuchamos en ciertas denominaciones o en ciertas otras creencias, que también el tomar café es pecado. Pues ahora usted se da cuenta que eso no contamina al hombre. Eso va al vientre y después va a la letrina, dijo Jesús. Pues Jesús dijo lo siguiente: pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Miramos entonces formas o razones de las cuales nosotros quizá no entendemos cosas en lo que aprendemos del Señor. Una, por un entendimiento entenebrecido. Otra de las razones es porque el diablo nos cega el entendimiento. Y esto porque vivimos por tradiciones enseñadas o de enseñanzas de conocimientos de hombres. Tenemos que refugiarnos y acercarnos al Señor para de esa manera entonces que sea el Señor mismo a través de su Espíritu Santo que nos abra el entendimiento de las Escrituras. Hasta aquí me doy a entender. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas que podemos observar en la palabra del Señor es de que nos quedamos o no entendemos cosas porque tememos preguntar. Para eso me gustaría que vayamos a Lucas, capítulo 9, versículo 44. Mateo, Marcos y luego sigue Lucas 9, 44. ¿Lo encontró? Qué pronto son ustedes, me ganan. Aleluya. Ustedes son hábiles en la palabra del Señor. 9:44. Ahí está. Vamos a leerlo juntos. Aleluya. ¿Sí dije 9:44? A ver si apunté bien esto. Dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. ¿Y qué dice? Y temían preguntarle sobre esas palabras. Cuando carecemos de entendimiento, es quizá por tener temor a preguntar. Esto sucedió a los discípulos. ¿Le sucedió a usted alguna vez que estando en su aula de clases, el maestro estaba enseñando cierta materia y usted no entendió
con claridad lo que el maestro estaba enseñando? Y el Señor o el maestro dijo, ¿algunos tienen alguna duda o alguna pregunta? Y muchos de nosotros quizá nos quedamos callados sin entender, sin conocer lo que el maestro estaba enseñando. Y por temor a no preguntar nos quedamos sin entendimiento o conocimiento a base de esa materia. ¿Le sucedió alguna vez? O quizá usted no preguntó porque no por temor, sino porque ¿qué iban a pensar de usted? Que usted era una persona ignorante, ¿verdad? O usted no preguntó porque dice, no, este sí sabe, este es inteligente, lo conoce muy bien, por eso es que no pregunta. Lo cierto es que aquí Jesús ya les había hablado 3 veces en diferente forma, en diferente ocasión a los discípulos. Ustedes lo pueden encontrar en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Estas cosas de diferente forma, como Jesús les había hablado a los discípulos de lo que estaba escrito, de lo que iba a suceder en la persona de Cristo y lo que se iba a cumplir. En una les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser golpeado, escupido por los hombres. En otra ocasión dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser escupido por los hombres, entregado a los gentiles y va a ser muerto y va a resucitar al tercer día. Y en esta ocasión, Él les dice, haced que os penetren bien a los oídos o en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado en manos de hombres. Dice que ellos no entendieron lo que Jesús les estaba hablando. Y dice la palabra, y estas palabras estaban veladas para que no las entendiesen. Pero ahí estaba el maestro, que les estaba enseñando y hablando lo que iba a acontecer. Dice la palabra que ellos no entendieran ese momento de la palabra, pero podían preguntar o no. ¿Verdad que sí? Podían preguntarle a Jesús, Jesús, nos estás hablando, ya van varias ocasiones que nos dices que va a suceder esto. En realidad no te entendemos, como decimos los mexicanos, ni jota. ¿Nos puedes aclarar y decir sin rodeos qué es lo que quieres decir con esto? Pero ellos tenían temor a preguntarle estas palabras. Y por ende se quedaron sin entendimiento hasta que Jesús resucitara. Y allí entonces Jesús tenía que venir. Mire la paciencia, mi hermano, de Jesús con los discípulos. Y estamos hablando de los discípulos, pero están hablando también de nosotros, que Dios tiene paciencia para con nosotros, ¿verdad? Que hay cosas que eventualmente el Señor nos va a ir enseñando, pero hay cosas que nosotros podemos preguntar. Y por eso es necesario, mi hermano, hoy en lo que el Señor nos está ministrando, en cómo podemos nosotros comprender o entender las Escrituras, de tener un entendimiento clave y claro cada día, que usted no dependa del pastor. Claro, usted tiene, como comentábamos hace rato un hermano yo me comentaba, eso es cierto, hay cierta medida de crecimiento en mi persona en cuanto al conocimiento de la Escritura, que usted puede venir a mí, pero no me las sé todas, me doy a entender, pero el que se las sabe todas es el Espíritu de Dios, que usted puede refugiarse en Él y puede ir a Él, acudir a Él, y Él le abrirá el entendimiento de la palabra del Señor. Me doy a entender. Para terminar entonces, tenemos que ir a la Escritura del Señor, de cómo el Señor siempre va a sembrar la palabra, y está en usted y está en mí, de recibir esa palabra. Vamos para eso entonces a ubicarnos a esta palabra del Señor. Creo que nos va a ser más fácil comprenderla, entenderla. Mateo, capítulo 13, 10. Mateo 13, 10. Para poderla comprender, vamos a leerlo así rápidamente. Vamos a iniciar el capítulo 13, versículo 3. ¿Está conmigo? Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto al cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose quienes, los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mire, ahora ya como que se rompió este ciclo, ¿no? Como que ya perdieron el temor a preguntarle a Jesús. Se acercaron porque Jesús comenzó a enseñarle a la gente por parábolas. Y ahí entonces los demás, ahora no solamente fue Pedro, sino fueron los discípulos y se acercaron con Jesús para decirle, ¿por qué les hablas por parábolas? Y mire la respuesta de Jesús dado a los discípulos. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Lo puede recibir? ¿Sabe que a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios de Dios? Que usted y yo somos personas entendibles. Que usted y yo podemos aprender y conocer lo que Dios nos enseña en la Escritura. Que usted tiene la habilidad de poder comprender o entender las Escrituras si continuamente se acerca a Dios, se relaciona con Dios y Dios le va a abrir continuamente el entendimiento porque usted ya tiene luz, ya conoce a Jesús, ya conoce parte de las Escrituras, pero Dios continuamente le va abriendo el entendimiento de lo que está escrito en esta palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquellos que no tienen luz, aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido no conocen. Aquellos que andan solamente con el pensamiento o que viven por experiencias o por su intelecto, razonamiento humano, no pueden entender las cosas del Señor. Mas nosotros las podemos entender y comprender. Usted es una persona inteligente, ¿sabía? Usted es una persona sabia, ¿sabía? Usted puede entender y comprender las cosas del Señor si le cree al Señor. Ahora, yo dije algunas razones y aquí encontramos una de las cuales podemos cada día estar atentos, estar dispuestos a renunciar y rechazar para entonces seguir creciendo y seguir entendiendo lo que Dios nos está enseñando cada día. En esa relación con Él, en ese conocimiento de su palabra. Dice la Escritura entonces que Jesús les dijo que ellos tenían el saber y también les dice bienaventurados. Versículo 16. Versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Cuántos pueden saber que ustedes han visto al Señor? Que Dios ya les abrió los ojos para verlo, ¿verdad? Todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, Dios nos quita el velo que había en nuestra vida si podemos ver la realidad, que existe un Dios y que Él nos ama, nos sabía. Y podemos también oírlo, ¿verdad? Bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque ven. Pero falta también el comprender y entender lo que el Señor nos sigue enseñando. Y él entonces, Jesús comienza a dar la interpretación de esta parábola a los que lo estaban escuchando. Note el significado o la interpretación del sembrador. Versículo 18, ¿están conmigo? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? Y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Usted es una persona inteligente, sabia, que no va a permitir que el diablo le robe la palabra que hoy el Señor habló en su corazón. No lo va a permitir. Siempre cuando vengamos a este lugar tenemos que venir con un corazón atento y dispuesto, estar velando y decir, Señor, hoy tienes una palabra exclusivamente para mí. La quiero recibir y la quiero entender. Y si viene el diablo a querer cegar el entendimiento a base de lo que recibimos, comenzarlo a reprender con la autoridad que Dios nos ha dado. Hasta aquí vamos entendiendo. ¿Sí? Dice la siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si meditamos por un momento las razones por las cuales nos quedamos sin entendimiento, aquí hay otras razones. Si escuchamos la palabra del Señor y no tenemos cuidado, el diablo viene y quiere arrebatarla, ¿verdad? Pero si lo reprendemos, esa palabra va a dar fruto y nos va a dar entendimiento. De tener cuidado con el afán y las preocupaciones. De saber que Dios está con nosotros y que Él cumple su palabra. Que a veces queremos y nos enfocamos en las riquezas, queriendo acumular riquezas, cuando tenemos que ir a aquel que nos da las riquezas. Y al atenderlo a Él, a confiar en Él completamente, diariamente, absolutamente, una vida rendida a Él, entonces continuamente vamos a recibir de Él y vamos a comprender lo que Él nos quiere y nos está hablando cada día. Y aquí termina esta parábola y dice: mas el que fue sembrado, ¿en qué? En buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la razón por lo cual Dios quiere abrirnos continuamente el entendimiento de su escritura. Pero la razón primordial, evidente y sustancial que debe estar en nuestra vida es que tenemos que tener un corazón sensible, dócil, no incrédulo, no duro, un corazón humilde para recibir la palabra del Señor. Y de esa manera entonces tenemos un corazón dócil, que podamos oír claramente quién nos está hablando, qué es lo que nos está hablando y para qué nos está hablando. Y lo otro es que podemos entonces, lo que podemos ver es que podemos tener un pensamiento alineado a la palabra del Señor. Podemos comprender lo que el Señor nos está enseñando. Me doy a entender. Y de esa manera entonces entendemos claramente lo que Dios nos habla en nuestra vida diaria y comenzamos a dar fruto. Y no solamente fruto, somos de producción, de bendición a otros. Y también comenzamos a dar quizá algunos 100, otros 60, otros 30, pero la razón es que podamos bendecir a otros. Es importante pedirle al Señor continuamente que nos abra. Ya podemos escucharlo, porque Él nos habla en el camino diariamente, nos abre los ojos, lo podemos mirar, pero que podamos comprender, que nos abra el entendimiento de las Escrituras. Por eso es que hablé hace un momento que les abrió las Escrituras hablando con ellos en el camino y ellos oyeron, les abrió los ojos y reconocieron y ellos lo vieron, pero les abrió el entendimiento de las Escrituras y entonces ellos entendieron lo que Jesús les había dicho anteriormente. ¿Qué cosas el Señor ha hablado a tu vida que en este momento todavía no las entiendes? ¿Sabes que la puedes entender? Si te puedes acercar a Él con un corazón sensible, humilde y sencillo y decir: Señor, hoy escuché tu palabra, pero muchas de las cosas que escuché no las pude comprender o entender.
Esto es lo que no entendí. ¿Me lo puedes explicar? Y seguro que el Espíritu de Dios te abrirá el entendimiento de su palabra. Y comenzarás entonces a dar fruto, a producir y ser de bendición a otros. ¿Cuántos quieren cada día ser personas entendidas? Una persona entendida es sabia y prudente. Y va a pensar, y va a discernir, y va a hablar, y va a hacer las cosas con sabiduría y con prudencia. Tenemos que cada día permitir que el Señor nos hable de entendimiento para que entonces tengamos la facultad, tengamos la capacidad de discernir entre lo correcto, entre una cosa y otra, lo que es bueno y lo que es malo. Poderla tener la capacidad, tener esa facultad de poder aprender cada día, pero también reflexionar en cuanto a lo que el Señor nos hable, para tomar decisiones sabias, correctas, que vayan siempre alineadas a la palabra del Señor. Y que siempre de seguro van a beneficiar nuestras vidas, pero también va a beneficiar a la vida de otros. Yo le invito a que pueda inclinar en este momento su rostro y que usted ahí le pida al Señor que lo llene. El apóstol Pablo oraba a los efesios, a Dios por los efesios, y pedía que el Señor le abriera el entendimiento de los efesios, que los llenara de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Y es mi oración hoy en este día, que el Señor les abra cada día, les dé entendimiento, que les dé conocimiento, que les dé entendimiento, sabiduría, revelación y conocimiento de la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por haberme permitido nuevamente hoy estar con tu iglesia, con tus hijos, que el anhelo de ellos hoy, Padre Santo, estaba ardiendo como cuando tú hablabas con los de Emaús. En el camino hablabas con ellos y seguro que en el transcurso de estos días tú estabas caminando con tus hijos, hablando internamente a sus corazones, y sus corazones ardían por la palabra que hablabas a ellos. Y hoy, Padre, se han sentado a la mesa a comer de tu pan, y tú hoy les estás abriendo los ojos para ver que tú eres real. Pero al mismo tiempo, Padre Santo, hoy has hablado nuestra vida, que no solamente quieres, Padre Santo, hablarnos o ver que te conozcamos, sino que también quieres abrir el entendimiento para comprender y conocer más de tu palabra. Pido que así sea en la vida de cada uno de tus hijos en este momento. Que la bendición, la unción, la gracia, el poder de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos en este momento. Y que a partir de hoy ellos puedan, Padre Santo, comprender, entender cosas que no comprendían o entendían anteriormente. Y que den el fruto. Y Padre Santo, que ese fruto se multiplique al 60, al 70 o al 10 por 1. Dios te bendiga, Dios los bendigo, Señor. Los bendigo con todo mi corazón y te doy gracias, Padre Santo, por derramar de tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Bendecimos al Señor, iglesia. ¿Están felices? Recuerden que el Señor está con nosotros y no hay que temer a ninguna pandemia. ¿Sí? ¿Me permite orar por usted y con usted? Y al momento de ahorita que termine, usted puede entonces pasar al altar y puede depositar su ofrenda voluntaria, que sabemos que el Señor la recibe con olor grato. Déjeme orar por usted. ¿Alguna de ustedes tiene alguna necesidad de oración, alguna petición antes de irnos? Hermana Juanita,